Esto es Arte Sin Límites, bienvenidos. Vamos a esculpir una oreja en arcilla polimérica, de forma fácil y rápida. Lo primero que vamos a hacer es aplanar nuestra arcilla con un rodillo hasta el punto que tenga un espesor de 5 milímetros. Desde ahí vamos a comenzar a esculpir nuestra oreja. Cortamos un cuadro donde va a ir la oreja. Luego vamos a dibujar la forma como queremos que quede nuestra oreja. Hacemos una tira larga para poner sobre lo que marcamos. Procedemos a darle forma para después unirla a la base. Vamos a adelgazar las partes que ya hemos puesto, dándole un poco más de forma a nuestra oreja. La herramienta que estoy utilizando se llama espátula 7A y la pueden conseguir donde venden los suministros de odontología. Esta herramienta es muy económica y es muy utilizada a la hora de esculpir. Si estamos iniciando en la escultura, hay muchas herramientas que podemos fabricar con madera.
Introducimos un pincel suave en Barsol, pero antes de eso descargamos el pincel en un papel para que no haya exceso de Barsol en el material y no borrar los detalles.
Le damos un último acabado con barsol para proceder a hornear la figura. Para endurecer la arcilla polimérica hay que introducir la figura en un horno precalentado a 150 grados. Por cada centímetro de grosor hay que dejar la pieza 15 minutos. Para piezas entre 1 centímetro y 3 centímetros de grosor hay que dejar 30 minutos. Y para piezas mayores de 3 centímetros se deja 45 minutos la pieza. Ya pasado el tiempo de horneado, dejamos la pieza en el horno sin abrir hasta que llegue a temperatura ambiente y así evitamos agrietamiento en la pieza. Ya tenemos nuestra figura a temperatura ambiente. Ahora procedemos a pintarla. Vamos a utilizar pintura acrílica color piel. Vamos a dar varias capas hasta lograr un buen acabado. Ya pintada la figura y para darle más realismo vamos a utilizar translúcidos o pátinas color café. Con una tela suave vamos a limpiar el exceso de pátina sobre la figura. Limpiamos hasta darle la claridad del color que necesitamos. Si queremos más claridad en la pintura, con un pincel vamos a aplicar en brocha seca pintura color piel, pero no olvidemos que hay que descargar el pincel en una hoja para no manchar lo que hemos hecho. Y así damos por terminado este video. En el próximo tutorial voy a enseñar cómo hacer una boca paso a paso en arcilla polimérica. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Y nos vemos en el próximo tutorial.